Los libros prohibidos que no entraron en la Biblia. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que conoces es solo una parte de una historia mucho más grande y extraña? Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no existía un libro sagrado único. Lo que había era un caos de pergaminos, historias de un Jesús con poderes aterradores, diálogos secretos sobre el origen del universo y crónicas de ángeles caídos que convivían con humanos. Sin embargo, hoy cuando abres una Biblia, solo ves 66 libros, o 73 si eres católico. ¿Qué pasó con los demás? ¿Quién decidió que el Evangelio de Juan era sagrado, pero el de María Magdalena era peligroso? ¿Fue una decisión basada en la fe o una jugada política para controlar a las masas? Hoy vamos a desenterrar los manuscritos que la Iglesia no quiso que leyeras. Vamos a analizar, nombre por nombre, los libros que fueron expulsados, las razones teológicas de su censura y el contenido exacto de esos textos que hoy llamamos apócrifos. Prepárate, porque después de este video no volverás a ver la Biblia de la misma manera. Comencemos con el hallazgo más importante del siglo XX, el Evangelio de Tomás. En 1945, cerca de un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, un campesino encontró una jarra de barro. Dentro no había oro, sino algo más valioso: 13 códices de papiro que cambiaron la historia. El contenido. A diferencia de Mateo o Marcos, este libro no narra la vida de Jesús. No hay pesebre, no hay milagros públicos y, lo más impactante, no hay resurrección. Son 114 dichos o logia. Es un Jesús místico que dice cosas como: el que encuentre el sentido de estas palabras no saboreará la muerte. Muchos historiadores creen que el núcleo de este libro fue escrito en el año 50 después de Cristo. Es decir, podría ser más antiguo que los evangelios oficiales. ¿Por qué quedó fuera? Porque era gnóstico. El gnosticismo enseñaba que la salvación no viene por creer en la muerte de Jesús, sino por alcanzar un conocimiento secreto. Para los obispos que formaban la Iglesia, esto era una amenaza. Si la salvación es interna y privada, ¿para qué necesitas una iglesia o un cura? Por eso Tomás fue etiquetado como herético y enterrado en el desierto durante 1600 años. El Evangelio de la infancia de Tomás, el niño terrible. Este es el libro que la Iglesia consideró demasiado humano. Todos nos hemos preguntado: ¿qué hizo Jesús entre los 5 y los 12 años? La Biblia salta de su nacimiento a su madurez, pero este apócrifo llena los huecos. Aquí vemos a un Jesús niño con un poder absoluto pero sin filtro moral. En una escena, Jesús está haciendo pájaros de barro en el sábado, día de descanso. Cuando un adulto lo regaña, Jesús da una palmada y los pájaros cobran vida y salen volando. Pero el libro tiene un lado oscuro. Narra que cuando un niño tropezó con su hombro en la calle, Jesús se enfureció y dijo: «No seguirás tu camino». Y el niño cayó muerto instantáneamente. Fue escrito a finales del siglo II. Es una mezcla de piedad popular y fantasía. ¿Por qué quedó fuera? La razón es obvia. Presenta a un Jesús vengativo y peligroso. La Iglesia buscaba presentar a un Cristo perfecto y compasivo. Un niño que usa sus poderes para maldecir a sus vecinos no encajaba con la doctrina de la santidad absoluta. Fue rechazado por ser considerado una fábula fantasiosa sin base apostólica. El Evangelio de María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Este es quizás el libro que más teorías de conspiración ha generado, popularizado por obras como el Código da Vinci. El texto presenta a María Magdalena no como una mujer rescatada del pecado, sino como la líder espiritual del grupo tras la muerte de Jesús. Ella consuela a los apóstoles cuando estos tienen miedo y les revela enseñanzas que Jesús le dio solo a ella en visión. El libro narra una pelea real. Pedro se indigna y pregunta: ¿realmente ha hablado él con una mujer secretamente y no abiertamente?
¿Debemos volvernos todos y escucharla a ella? Leví, Mateo, defiende a María diciendo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Por qué quedó fuera? En los siglos segundo y tercero, la Iglesia se estaba volviendo una institución jerárquica y masculina. Aceptar un evangelio donde una mujer era la autoridad principal habría cambiado toda la estructura del Vaticano y las iglesias ortodoxas. Se descartó bajo el argumento de que era un texto tardío y gnóstico, pero muchos historiadores ven aquí una clara censura de género. El libro de Enoc, Gigantes y Ángeles Caídos. A diferencia de los anteriores, este pertenece al ámbito del Antiguo Testamento. Es un libro que menciona la Biblia, en la epístola de Judas, pero que fue expulsado del canon judío y cristiano mayoritario. Es una epopeya de ciencia ficción antigua. Habla de los vigilantes, ángeles que bajaron a la tierra porque se enamoraron de las hijas de los hombres. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes que devoraban los recursos de la humanidad. Enoc viaja por los cielos, ve las prisiones de los ángeles rebeldes y recibe revelaciones sobre el fin del mundo. ¿Por qué quedó fuera? Aunque era muy popular entre los primeros cristianos y los judíos de Qumrán, los rabinos del siglo II lo rechazaron porque contenía demasiada angelología extraña. La iglesia cristiana lo siguió por un tiempo, pero finalmente lo consideró demasiado esotérico y ajeno a la sobriedad de los otros libros proféticos. Solo la iglesia de Etiopía lo conservó en su Biblia. ¿Quién y cómo se decidió el canon? Aquí es donde desmentimos el mito de el Código da Vinci. Muchos creen que el emperador Constantino quemó libros en el Concilio de Nicea en el año 325. Esto es falso. El proceso fue mucho más lento y burocrático. Se usaron 3 filtros: apostolicidad, ¿lo escribió un apóstol o alguien que lo conoció? Por eso rechazaron libros escritos en el año 200 después de Cristo. Ortodoxia, ¿dice lo mismo que los otros libros? Si un libro decía que había 2 dioses, quedaba fuera. Catolicidad, ¿se lee en todas las iglesias o solo en un pueblito? El momento definitivo fue el año 367 después de Cristo, cuando el obispo Atanasio de Alejandría escribió una carta listando los 27 libros del Nuevo Testamento. Dijo, estos son los únicos manantiales de salvación. Los demás fueron etiquetados como libros venenosos. Poco después, los concilios de Hipona y Cartago ratificaron esta lista. Lo que no estaba en la lista debía ser destruido o escondido. ¿Qué nos falta hoy? La Biblia que leemos hoy es una selección. Es el resultado de siglos de debates, peleas teológicas y, sí, también de intereses institucionales. Los libros que no entraron en la Biblia no son necesariamente falsos, sino que representan una rama del cristianismo que perdió la batalla histórica. Leerlos hoy no debería debilitar la fe de nadie, sino ampliarla. Nos ayudan a entender que el mensaje de Jesús fue tan potente y diverso que generó cientos de interpretaciones. Algunos buscaron el poder, otros la magia y otros el conocimiento interno. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el Evangelio de María Magdalena debería estar en la Biblia? ¿O crees que la Iglesia hizo bien en filtrar estos textos para evitar confusiones? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un debate que lleva 2000 años abierto y hoy tú también eres parte de él. Si te gustó este viaje por la historia prohibida, dale like y suscríbete. Activa la campanita porque en el próximo video analizaremos qué dicen exactamente los manuscritos del Mar Muerto. Hasta la próxima.